Pues bueno, aquí podemos ver que tenemos un arreglo de 4 resistencias, 1, 2, 3, 4, y una fuente de voltaje que es esta. Este circuito está formado por 4 nodos, nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Podemos observar que esta resistencia de 16 ohms está conectada con el nodo A y con el nodo B. Esta de 8 ohms, esta resistencia de 8 ohms está conectada con el nodo B y con el nodo D. Esta de 4 con el nodo C y el nodo A, y esta de 8 con el nodo C y con el nodo D. El nodo A está conectado a la terminal positiva de la fuente y el nodo D está conectada a la terminal negativa de la fuente. Este arreglo de resistencias va a pedir una cierta cantidad de corriente a la fuente, que va a ir en esta dirección. La podemos tratar como una corriente total. Vamos a ponerle IT. Esa corriente va a entrar en el nodo A y se va a empezar a dividir. Se va a dividir, va a ir por este camino y por este otro. A esas vamos a llamarlas I1 y I2. Esta I1 va a recorrer esta resistencia de 10 ohms, va a entrar al nodo B, luego va a continuar por esta resistencia de 8 ohms y se va a quedar aquí en el nodo D. En cambio, cuando la corriente entre por estos lados, que va a ser la I2, va a pasar por esta resistencia de 4 ohms, va a quedar aquí en el nodo C, va a continuar por esta resistencia de 8 ohms y va a terminar en el nodo D. Entonces al final la I1 y I2 se van a juntar en el nodo D y se van a sumar para en la salida nos den de nuevo la I total, complementando con la ley de Kirchhoff, que dice que la corriente que entra tiene que ser la misma corriente que sale. La resistencia de 16 ohms y la de 8 ohms están conectadas en serie. La potencia diferencial es diferente, entonces no están en paralelo, pero comparten un nodo y la misma corriente circula por cada una de estas. Entonces me están diciendo que esta resistencia de 16 ohms comparte el nodo B y esta de 8 el mismo nodo D, y la misma corriente pasa por ellas, entonces están en serie. Y para este caso de la I2 viene siendo lo mismo, comparten el mismo nodo, el nodo C, esta de 4 ohms y esta de 8, y pasa la misma corriente, ya que se está dividiendo, entonces es la misma. Entonces estas también, I2, la que pasa la corriente I2 por esta resistencia, igual manera está en serie. Entonces esto podemos redibujar nuestro circuito sustituyendo por el equivalente en serie de ese par de resistencias. Entonces dibujamos nuevamente nuestro circuito. Aquí va a estar el nodo A y aquí el nodo D. Entonces, como están en serie, se suman las resistencias que están en serie. Entonces en este caso va a ser esta de 8, se va a sumar con esta de 4 para convertir esta nueva en una de 12 ohms. Lo mismo va a pasar con esta, 16 más 8 van a ser 24 ohms. Entonces queremos encontrar la distribución de corriente. Esta resistencia de 24 ohms está en condiciones de aplicar la ley de Ohm. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que es el voltaje entre la resistencia. Entonces supongamos que aquí, como está corriendo I1 y aquí está corriendo I2, entonces vamos a calcular I1, porque esa está en condiciones de sacar la ley de Ohm. Entonces I1 va a ser igual al voltaje de AD, porque es el que yo quiero calcular, el voltaje de AD sobre la resistencia, que viene siendo los 24 ohms.
ponemos 24 ohms, pues va a ser igual a los 12, que son los voltajes. 12 volts sobre los 24 ohms va a ser igual a 1 medio de ampere. Otra cosa, que I2 también está en paralela con la de I1, ya que ambas también comparten los mismos nodos. Aquí viene siendo el nodo A y aquí también el mismo nodo D. Entonces también está en condiciones de aplicar la ley de Ohm directamente. Entonces I2 va a ser igual a los 12 volts sobre los 24 volts. Va a ser igual a 1 ampere. Entonces, como dice la ley de Kirchhoff de voltaje, la suma de voltajes en ese camino cerrado debe ser igual a 0. Pero se supone que debe de sumarse aquí en el nodo D, ya que se juntan. Entonces, si hacemos la suma de 1 medio de ampere de I1 más 1 ampere de I2, al final va a venir saliendo 3 medios de ampere. Entonces esto cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, que la misma corriente que entra debe ser la misma corriente que sale. Aquí van a ser 3 medios de ampere. Ahí está. Ya que conocemos las corrientes que hay en el circuito, vamos a ver que sí cumple con la ley de Kirchhoff de corriente, cosa que ya vimos. Entonces mejor nos regresamos al circuito original, que viene siendo este. Voy a tratar de lo nuevo que voy a poner con otro color de pluma para que se pueda diferenciar. Entonces sabemos la corriente que circula en estas resistencias, que aquí van a ser los 3 medios de ampere. Aquí en I1 van a ser 1 medio de ampere. Acá también, si I1, entonces aquí también va a ser 1 medio de ampere. Acá va a ser 1 ampere. Y aquí 1 ampere. Y de salida van a ser los 3 medios de ampere. Ahí está. Entonces ya teniendo esto, qué tipo de corriente pasa, ya podemos calcular las diferencias de voltaje, que pues viene siendo la corriente por la resistencia. Vamos a empezar por ese lado. Viene siendo la resistencia por la corriente por la resistencia. Entonces 1 por 4 va a ser pues 4. De mayor a menor potencia. Lo mismo va a pasar con esta. 1 por 8 pues 8. De mayor a menor potencia. Entonces si nos vamos de este lado, va a ser 1 medio por resistencia, que viene siendo en este caso 16. Entonces va a ser 16 entre 2, 8. De mayor a menor potencia. Y en la siguiente va a ser lo mismo. 8 por 1 medio va a ser 8 medios. 8 entre 2 son 4. Va a ser 4 de mayor a menor potencia volts. Olvidó ponerle la B. Ahí está. Bueno. Entonces conocemos las diferencias de potencial de cada punto que está aquí. Pero ahora es donde entra una pregunta. ¿Que cuánto es el voltaje que hay aquí de B a C? Tenemos de todos los demás, menos de B a C. Entonces si redibujamos nuestro diseño, nuestro circuito original, pues para que se vea mejor y no haya tanto rayonería. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito. Entonces 12 volts más o menos. Aquí está. El nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Aquí van los 4 ohm y los 8. Ahí está.
Y va a faltar poner la cantidad de voltaje a los que va. Aquí son los 4 de mayor a menor potencia, aquí son los 8 de mayor a menor potencia, los 8 y los 4, los volts. Ahí está. Uy. Entonces podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje para poder sacar los voltajes que hay de B hasta C, asumiendo que esto sea un camino cerrado. Entonces yo puedo asumir que esto es un camino cerrado, ¿que no? Y si lo tomo en sentido horario, porque en este momento es lo que pues me conviene hacerlo. Luego lo vamos a hacer acá arriba, también se puede hacer lo que arriba. Entonces si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, va a ser el voltaje que hay de B a C más el voltaje que hay de C a D más el voltaje que hay de D a B. Entonces lo vamos a hacer aquí con otro color de pluma. Entonces va a ser el voltaje de B y C más el voltaje que hay de C a D más el voltaje que hay de D a B. Entonces el voltaje de B y C no lo conocemos, que es lo que quiero sacar, más el voltaje que hay de C a D, que son 8 menos, porque va hacia arriba, el voltaje que hay de D a B, que viene siendo menos 4. Entonces continuando donde lo dejamos, entonces quedamos en que eran los 8 volts menos los 4 volts para sacar el valor del voltaje que hay de B hacia C con este camino cerrado. Entonces van a venir siendo 8 menos 4 va a ser a 8 volts menos 4 volts, pues van a ser los 4 volts. Aquí en este caso, los 4 volts. Pero este 4 va a venir pasando para acá, que aquí va a venir siendo los menos 4 volts, que van a ser viendo el voltaje que estoy buscando de B hacia C. Aquí me faltó poner, disculpen. El voltaje de B de mayor a menor potencia. Y aquí está. Ahora, ¿qué pasa si buscamos desde el camino cerrado de acá arriba? Si yo lo hago, pero en este caso lo voy a hacer en sentido antihorario, que viene siendo hacia acá, porque pues también es lo que me conviene. Entonces voy a buscar el voltaje de C hacia A, de A, el voltaje que hay de A hacia B y de B hacia C. Entonces vamos a hacerlo acá arriba. Entonces el voltaje que hay de C hacia A más el voltaje que hay de A hacia B más el voltaje que hay de B hacia C debe de ser igual al valor de BC del voltaje de C. Entonces el voltaje que hay de C a A va a ser menos 4 más el voltaje que hay de A hacia B más 8 más el voltaje de BC, que no lo conozco. Entonces si hacemos todo eso va a ser igual a 4. Entonces, pero como quiero sacar BC, entonces lo despejo, dar BC y va a ser este 4, como está positivo por acá, lo vamos a pasar en negativo para sacar el valor de BC y va a quedar igual menos 4, que va a ser el total de voltaje, que es lo que estoy buscando. Entonces, si se dan cuenta, igualmente en este caso no importó en qué camino cerrado lo sacáramos, en el de abajo o en el de arriba, porque igualmente iba a dar el mismo resultado, que viene siendo el menos 4. Entonces el voltaje que hay de B hacia C es menos 4.